Buenas tardes a todos. ¿Cómo ha ido el día? Ha ido, ¿no? ¿El día nos ha llevado o hemos llevado nosotros el día? Un poco de todo, ¿no? El día nos lleva, nosotros a veces llevamos el día, pero bueno, vivimos una realidad que no podemos obviar, ¿no? Está claro de que tenemos que vivir, y lo importante es que tengamos una mente que viva las cosas, que viva los días para Cristo, no para otras cosas. Si esa es nuestra mentalidad, nuestra mente, pues los días son días, pero ya no los vivimos como cuando no conocíamos a Dios, y eso es muy importante, ¿vale? Bueno, yo no sé si terminaremos lo que quiero compartir con vosotros, pero si acaso lo dejaríamos para 2 veces. El problema a veces es que nos encontramos con hacerlo de 2 veces, si no es muy seguido, es que nuestra mente es muy olvidadiza y cuando queramos continuar con la segunda parte a lo mejor ya no nos acordamos de la primera. No he ofendido a nadie, ¿no? No. Bueno, tiene que ver, yo creo que Dios a cada uno nos lleva en el tiempo, nos da una cierta parte de cómo Él quiere comunicarse con nosotros por medio de personas, ¿no? Yo creo que lo que yo creo ver de mí es que siempre me lleva a un punto que es de predicaciones y enseñanzas, no todas, pero bastantes, a poder tener una identidad clara con Cristo. Y esto es muy, muy, muy importante, porque si no nos identificamos con Cristo, estamos identificándonos con nosotros mismos, y eso es un problema para el que ha creído. Entonces es importante la enseñanza que vamos a ver y lo que vamos a poder desarrollar hasta donde nos dé tiempo, acerca de la identidad. Una identidad. ¿Quién hace que tengamos una nueva identidad? Dios mismo. Dios mismo hace que nosotros tengamos una identidad diferente. Entonces, para empezar, primero tenemos que ver qué significa o qué es lo que, cuál es la idea de identidad, ¿no? Identidad tiene que ver con identificarse. Dice, ¿con quién me identifico? ¿Tengo alguien con quien yo me identifico? Digo, mira, si somos cristianos, tengo que tener una respuesta clara y rápida. Quiero identificarme con Cristo. Esa es mi identidad, mi nueva identidad. Si no, estaré viviendo una identidad pasada, una identidad humana, mi propia identidad, ¿no? Tiene que ver con personalidad, ¿no? Cada ser humano tiene una identidad, una personalidad diferente, ¿vale? Tiene unas características diferentes. Esto es fácil, ¿no?, de ver. Cada uno tenemos una manera, tenemos unas características, tenemos un carácter y todo lo tenemos diferente. En algunas cosas está claro que sí que nos parecemos mucho, ¿no? Pero siempre normalmente las malas. En nuestro orgullo, todo ser humano es orgulloso, es egoísta. Pues bueno, esa personalidad, ¿verdad?, tiene un porqué y tiene un comienzo, y el comienzo es desde que nacemos. Todo este plan lo vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Y seguramente, si somos sinceros y honestos con nosotros mismos, vamos a ver de que realmente, ¿verdad?, nos queda un camino que andar, mucho camino por andar, y que tenemos una naturaleza humana, ¿verdad?, que tiene que ser sometida. Porque la naturaleza con la que todos nacemos, bíblicamente lo que nos dice que es la naturaleza de Adán. Y la naturaleza de Adán es una naturaleza pecaminosa.
por causa del pecado. Entonces dice que toda la humanidad va llevando la naturaleza de Adán. Por medio de Adán, pues dice, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con estas cosas. Porque nos hacemos preguntas, dice, ¿por qué no puedo yo? ¿Verdad? ¿Por qué Dios no me da poder? ¿Cómo recibo yo poder para que mi naturaleza pecaminosa, desobediente a Dios, pueda estar bajo y no me arrastre y la tentación pueda llegar a pasarla? Lo tenemos en Pedro. Creo que de esto hemos hablado un poquito hace no mucho, ¿vale? Hablamos del carácter, ¿vale? Y el carácter no solo es cuando llamamos nosotros, no, que esta persona tiene mucho carácter, es muy arrogante, o es muy impetuoso, o es tiene una mala cosa, ¿no? A veces decimos, ¿no? Es verdad, y eso tiene que ver con carácter, pero el carácter tiene que ver también con ciertos rasgos personales de cada persona. ¿Qué es el carácter? Tiene que ver con la naturaleza. Carácter, la naturaleza, es el conjunto de diferencias que indican la naturaleza esencial, la esencia de la persona. Si tenéis esto, yo para apuntar, os lo repito. El carácter es el conjunto, es un conjunto, no es una cosa, es un conjunto de diferencias que indican, que nos dan un indicativo, que indican la naturaleza esencial, la verdadera naturaleza con la que yo nazco. Ese es mi carácter, ese es el carácter. Es este conjunto de diferencias de unos con los otros que indican la naturaleza esencial, la esencia de una persona. Ahora yo reviso esto y digo, en esencia, ¿quién soy yo? Ahora ya sé quién soy. Pero si yo me hubiera hecho esta pregunta anteriormente de mi conversión y diría, ¿quién soy? Pues tendría una definición de mí mismo, pues soy así, soy asá, no me gusta esto, me molesta aquello, no soporto esto, yo haría esto de esta manera. Esa es mi personalidad, que es diferente y que es diferente a todos, aunque sean hermanos de carne. Somos totalmente diferentes y cada uno tenemos este conjunto de diferencias que indican la naturaleza en la que hemos nacido. Y esa naturaleza es pecaminosa. Dice, ¿quién me librará? Decía el apóstol Pablo. ¿Cómo puedo librarme yo de esto si quiero agradar a Dios? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué fallo tanto? ¿Por qué no consigo, verdad, obedecer a Dios? No consigo llevar una vida en ascendencia espiritual, sino que soy como una montaña rusa, que sube, que baja. Quiero agradar a Dios, pero no lo hago con fe. Y el Espíritu Santo, que sabe que tú conoces ese versículo, te dice, sin fe no puedes agradar a Dios. Todo es una obra de Dios, por medio del Espíritu Santo. Todo lo que nos pasa, lo que pensamos, el cambio que necesita un ser humano, todo viene de parte de Dios, ¿vale? Vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pedro, y en el primer capítulo. Primer capítulo, si queréis leemos un poquito para empezar y ponernos en situación. Mientras que yo vaya hablando, hasta que yo no te diga de cambiar el versículo, inténtalo tener puesto ahí, sobre todo creo que es el versículo 4. Vamos a leer, pero cuando terminemos de leer, dejas el versículo 4 ahí puesto para que vayamos hablando y mirando al versículo.
Dice el número 3, dice, como todas las cosas, dice, que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas por su divino poder, por el poder de Dios. Dice, mediante el conocimiento de aquel, dice, que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante el conocimiento, dice, de aquel que nos llamó por su gloria, por su gracia, por su gloria, porque Él quiso, porque Él lo tuvo a bien que tú y yo estaríamos escuchando en un momento de poder ser transformados, ¿vale? Ahora dice, versículo 4, dice, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Algo que el tema de las promesas, para los cristianos tenemos que revisar bien este tema. Porque dice, ¿tú crees? ¿Crees en Dios? Dice, sí, sí. Pero a veces, ¿sabe lo que pasa? Que cuando vienen situaciones contrarias, hemos dicho, yo creo a Dios, yo creo en el Señor, pero vienen situaciones de este tipo y entra como una duda, sin darme cuenta que las promesas de Dios me amparan en este momento. No estarás solo, no te dejaré solo, yo estaré contigo, iré contigo todos los días de tu vida. No nos acordamos de ese versículo y nos entra un temor. Creemos en Dios. Las promesas son para creerlas. Y para poder creer una promesa de Dios firmemente, tenemos que tener, ¿verdad?, iba a decir un contacto, pero no me gusta usar esa palabra cuando me refiero a Dios. Tiene que ser comunión. Cuando tenemos una buena comunión, las promesas de Dios las esperamos porque las creemos de verdad. Y aquí tiene que ver, ¿ves? Por sus promesas, Él nos lo promete. ¿Vale? Grandísimas promesas. Para que por ellas, por estas promesas, lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué hemos dicho antes de nuestra naturaleza esencial? De cómo nacemos, con la naturaleza que nacemos, la naturaleza de Adán pecaminosa. Ahora dice que por sus promesas podemos, ¿verdad?, recibir. Aquí no pone decir, lleguemos a participar. Nos da esto, nos da poder para poder participar en su naturaleza. ¿Cuál es la ventaja? Mira, es una ventaja y una necesidad a la vez. El poder participar por la promesa de Dios, por su gracia, de su naturaleza, me evita y me da poder para que yo tenga una vida que agrade a Dios. No hay otra manera. ¿Cuánta gente empieza a hacer cosas para Dios y no consigue? Porque es por medio de su naturaleza, de la participación de su naturaleza divina, que es totalmente contraria a la humana, totalmente contraria, es lo que nos permite vivir en una vida santa y piadosa. Si no quiero vivir una vida santa y piadosa, evidentemente estoy buscando otras cosas. Estoy buscando un Dios donde parece como que el que entra en un supermercado. Cojo esto, cojo aquello y cojo aquello. Dios no es un supermercado. El reino de los cielos no es un hipermercado ni un supermercado. El reino de los cielos es la pura voluntad de Dios, la pura voluntad de Dios, que aceptamos, que vivimos, que respetamos y hacemos que en el lugar donde viven los cristianos se respete su voluntad. Ahí está su reino. No es un hipermercado, donde voy y digo y compro y lo que me apetece. ¿Verdad? Pues aquí tenemos la clave, la participación de su naturaleza divina. Tenemos que desarrollar esto, ¿vale? Para que vayamos viendo. Ahora, habiendo huido
de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, no logro salir de esta corrupción de mi naturaleza humana. No logro tener una vida que agrade realmente a Dios y que pueda sentirme en paz y pueda tener una comunión con Él. Pues mira, por el poder de Dios, dice que hemos podido, ¿qué dice? Hemos podido ¿lo qué? Huir. Huir no de cualquier cosa, sino de la corrupción. El que quiere huir de la corrupción necesita el poder de Dios, necesita la participación en la naturaleza divina, necesita creer a Dios, necesita nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo tiene que ver con poder participar en la naturaleza divina. Es necesario y fundamental. Es un fundamento. El que no tiene el Espíritu de Cristo, que es el que hace esa obra, no tiene a Cristo. Así de sencillo. Juan es determinante en sus cartas. El que no esto, no lo otro. El que sí, no puede ser. Nada. Es tajante las cartas de Juan. Por lo mismo, porque no hay opciones. O estoy o no estoy. Quiero salir, he podido huir. ¿Sabes por qué hemos podido huir de esa corrupción? Porque Dios nos ha dado poder. Si no, ¿cómo? ¿Por obras? ¿Por iglesia? ¿Por vivir entre hermanos? ¿Entre cristianos? Ahí no está el poder de Dios. Es un poder individual y personal para cada uno. Personal, para ti. Experimenta. Esa experiencia, lo que logra, lo que está logrando, si tú y yo hemos experimentado eso, lo que hemos logrado tener una transformación integral, vamos a decirlo. Una transformación real y completa. ¿Por qué esto ha ocurrido? ¿Por qué hemos podido, por gracia, participar en la naturaleza de Dios? Porque la naturaleza de Dios no es corrupción, no es mentiras, no es hurtos, no es fornicación, no es adulterio, no lo es. Y Él me da el poder. Su naturaleza me da el poder. ¿Sí? Es una gran ventaja. Y teniendo esto claro, podemos estar en una vida cristiana en nuestro día a día. Y el día puede que nos lleve a nosotros. Pero también nosotros llevamos el día. Lo llevamos por donde Dios quiere que lo llevemos. ¿Verdad? Si no, somos esclavos del pecado. Esclavos. Y no podemos. El que es esclavo no puede. Tiene un dueño. El que se entrega al pecado, su dueño es el pecado. Pero hemos sido libres, liberados en Cristo. ¿Sí? Bueno. Los rasgos. Se usa mucho esta palabra, rasgos. ¿Sí? Los rasgos propios de la personalidad de un individuo. Si miramos hacia adentro, tenemos una mirada introspectiva, ¿no? Interior, ¿verdad? No tanto exterior, que enseguida vemos la naturaleza de otro, pero cuando la tenemos dentro, vamos a ver todo este tipo de rasgos propios que son míos, mis rasgos. Y cuando haces algo que sabes que no tiene que ver con el carácter de Cristo, de cómo Cristo es, del carácter, del conjunto, de quién es Cristo, que es Dios mismo, te sientes mal y dices, esto ha sido de mi parte, de mi naturaleza, no ha sido de la naturaleza de Dios. Y eso da un avance a nuestra vida y viene temor. Temor. No queremos ofender a Dios.
El que es de Dios no quiere ofender a Dios, no peca. Si yo había entendido que los cristianos también pecaban, sí. Lo que está diciendo es que no andan en pecado. Su naturaleza ha muerto. Pero ahora estamos vivos en Cristo Jesús. ¿Y cuál es esa vida? La nueva naturaleza, la naturaleza divina en nosotros. Participa. Te dice, participa. Esta es mi promesa. Este es mi poder. Sé un cristiano firme y verdadero. Ten una identidad clara en quién eres tú. Y yo creo que es muy importante. Y si Dios nos usa para dar este mensaje hasta la muerte le vamos a dar. Porque otros vendrán y harán otra parte del mensaje de Dios para la edificación de la Iglesia. ¿Sí? Bueno, rasgos propios de una persona. Los versículos que hemos leído, estos versículos significan que el creyente recibe la vida de Dios. ¿En dónde la recibe? Venga, va. ¿Qué es lo que ha sido regenerado en nosotros? En el Espíritu. ¿Ves? Recibimos la vida de Dios, la participación de la naturaleza divina en nuestro espíritu, por medio de su Espíritu, ¿sí? A través del Espíritu Santo. Y produce, esto no es porque sí, esto no es una emoción, que viene, siente la presencia de Dios, porque el sol sale para justos y para injustos, y hoy ha salido el sol, y los cristianos hemos recibido el sol, y los que no son, también, o no. O para ellos había oscuridad este día. No, todos. Y venimos a una reunión y sentimos la presencia de Dios. ¿Sí? Y esto no es un sentimiento que cuando salgo de aquí ya no tengo nada. No puede ser. No es un sentimiento, sino que produce una transformación. Una transformación es un cambio de forma. Hay una transformación en nosotros, por eso sabemos que hemos nacido de nuevo, porque hemos sentido una transformación real. No ha sido un sentimiento, no ha sido una emoción del momento, no ha sido que el Espíritu Santo se ha movido de tal manera que he dicho, Dios es real. Bien, pero si esa realidad no es tu realidad, saldrás de ahí igual que, o parecido, como estabas, con algo que has aprendido, que has escuchado, que no te desagrada, pero Dios no viene a hacer eso en ti ni en mí. Viene a hacer una transformación real, profunda, de nuestro carácter. Por eso vemos, dice, aprender de mí, la mansedumbre, la humildad, la bondad, la benignidad, el amor los unos por los otros. ¿De dónde viene eso? Si de eso no teníamos nada, y lo que teníamos era puramente humano, unos son mejores y otros peores, no lo hemos visto, y lo vemos en la vida, pero estás hablando de cosas de Dios, una benignidad, una bondad, un amor de Dios por las personas. Todo eso tiene que ver con una profunda transformación del carácter. Y el carácter, ¿recordáis cómo se lo hemos definido? Han pasado 5 minutos. Kiko, si tiene memoria, dime. Lo has apuntado, bien. Es que es así. Porque cuando se nos olvida, si lo tenemos apuntado, volvemos. Y vuelvo hasta que se me queda. Y ya tengo una definición. ¿Cuál? Indica la naturaleza esencial, lo que somos realmente, la esencia de la persona. No te entendí. Bueno, de su carácter. Es de este conjunto que yo tenía, que era mío.
ahora hay un carácter, que es otro conjunto de algo que no era mío. Porque hemos sido, dice, llamados a ser como el Hijo de Dios. Llamados a eso, ¿verdad? Bueno, la naturaleza divina a la que hemos llegado a ser partícipes implica recibir capacidad de reflejar, aquí lo tenemos, nos da la capacidad de reflejar el carácter de Cristo. ¿Cómo era Cristo? Evangelios. Las cartas cuando mencionan a Jesús. ¿Cómo era Cristo? Bien. La capacidad. ¿Por qué ahora somos capaces de reflejar? No en un gran... Bueno, vamos creciendo y esto va cogiendo peso, cogiendo lugar en mí, ya no tanto yo, ¿no? Cristo más que yo, de eso se trata. Capacidad de reflejar. Para esto hemos sido llamados, de verdad, para manifestar a Cristo en nuestras vidas. Eso toca a las personas. Esa es la luz. Esa es la luz que proyecta un cristiano, o debe de proyectarlo. Debe de proyectarlo, porque hemos sido llamados a manifestar el carácter de Cristo. ¿Sabes por qué? ¿Aún no sabes cómo empezó todo esto? ¿Por qué le empezaron a llamar cristianos? Había un par de motivos, pero un motivo era un poco de burla, por lo que se ve en los eruditos. Los cristianos, era como, los que sí, pero realmente en manifestar el carácter de Cristo, cristianos. Y decían, estos son cristianos. ¿Por qué lo decían? ¿Llevaban algún cartel? ¿Se vestían de una forma diferente? No, manifestaban el carácter de Cristo. Y la gente les veía. Cristianos, ¿sí? Palabra perseguida por todas las partes del mundo, en algunos más y en otros menos. La gente oye, Dios, Dios, y bueno, algunos escuchan, no les sugiere mucho en su interior. Pero cuando tú hablas de Cristo, solo esa palabra, las personas se sienten aludidas, vamos a decir. Pues. Se sienten aludidas, se sienten, dicen, Cristo, cristianos, Cristo. Esa palabra es clave, porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Entonces, produce un choque, Cristo. Pues cuando más si manifestamos este carácter. En la carta a los Gálatas nos dice la obra del Espíritu, ¿cuál es? El fruto del Espíritu. Amabilidad. Todo eso, así era Cristo. Es Cristo así. Y mucho más. Porque es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, es todopoderoso. Es todo, en todos. ¿Vale? Bueno, tenemos que continuar. Ahora, de esto que hemos leído, podemos seguir leyendo, pero bueno, vamos a leer un versículo más. Vosotros también, dice, poniendo toda diligencia en el versículo 5, por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud, ¿vale? A la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad, o sea, temor de Dios, ¿vale? A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Esta es la parte que a nosotros nos toca. Dios, por su gracia, por su poder, por sus promesas, ha hecho todo lo que hemos hablado. Bueno, pues ya está, ya Dios lo hizo todo, ya yo ya estoy bien, yo ya. No, pero ahora dice, por esto mismo, dice que ahora vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Cuál sería un sinónimo de diligencia? Ya, interés,
Cuando algo te interesa, que lo dejas para mañana. Es muy curioso eso, ¿no? Dice, hay que hacer esto. Bueno, ya mañana. Poco interés te veo. Porque si realmente te interesa, lo haces hoy, ¿no? Y si hay que usar el refrán de la abuela, decimos, más vale, no dejes para mañana lo que vayas a hacer hoy. Las abuelas eran sabias en ciertas cosas. Diligencia, porque es la parte que nos toca a nosotros. ¿Has tenido fe? ¿Has creído en el Señor? ¿Has nacido de nuevo? Vale, pues ahora añade virtud, un buen comportamiento cristiano. Añádelo. Pero es que no voy a poder. No, Dios te ha dado una promesa. Y te ha hecho partícipe de su naturaleza y te ha dado el poder para que tú puedas hacerlo. Tómalo. Tómalo, haz lo tuyo, haz lo real. ¿Sí? Bueno, podéis seguir luego leyendo este texto hasta el final, donde queráis. Ponemos ahí el versículo 4. Vale, ahora vamos a entrar vamos a buscar puntos importantes de estos versículos 3 y 4, ¿vale? A ver, primer punto importante, como tenemos ahí el versículo, el poder de Dios nos ha concedido las grandísimas promesas. ¿Quién nos las ha concedido? Dios mismo y su poder. Es una concesión. Nos la ha dado. Nos ha dado grandísimas promesas. Mira, que Dios conceda sus promesas, que son grandísimas, al ser humano, pecadores, caídos, con su naturaleza pecaminosa, que no quieren saber nada de Dios, y que nos lo haya concedido, es un acto de Dios de puro amor y gracia. Creo que por ese camino vamos bien. Un acto de amor y de gracia al habernos concedido estas grandes promesas en lo que se refiere a nuestra salvación. Esto es el primer paso. ¿Por qué podemos hacer nuestro? ¿Por qué podemos participar? Porque hemos nacido de nuevo. Porque nos hemos puesto delante de Dios. ¿No? Porque no hemos hecho ningún mérito. ¿Qué mérito hay? El mérito está en Cristo en la cruz. Él tiene todo el mérito. Él es el autor y el consumador de la fe. En Cristo está todo el mérito. No es por ningún mérito, es por la gracia que nos llamó y ha tenido paciencia y tiene paciencia con nosotros y con muchas personas. Eso no quiere decir que dice que, bueno, pues si Dios tiene paciencia, pues bueno, hasta que me tenga un toque claro de atención de parte de Dios, no, hay que tener cuidado. Porque es la paciencia no de tu hermano ni de tu amigo, es paciencia de Dios, para que logres un arrepentimiento. Si no eres cristiano, su paciencia para tu arrepentimiento y podamos participar de la naturaleza. Que somos creyentes, paciencia tiene para que nos arrepintamos de verdad. Porque dice, mira, te da mi poder. ¿Por qué sigues haciendo lo mismo? ¿Crees en mis promesas? No estás creyendo. Mira, hay creyentes que, no sé si habéis oído alguna vez decir esto, que dice, no, Dios, le he pedido una señal, porque para que me confirme esto o aquello. Por ahí no vamos bien. Por ahí no vamos bien. Porque si tú, como creyente, pides una señal, lo que estás demostrando es que no crees en las promesas. Que no esté suficiente la promesa bíblica, la promesa que Dios tiene, que tienes que pedir una señal. Eso está mal. Porque no crees. Es tu incredulidad o mi incredulidad si yo hiciera eso.
Yo sé que al principio, cuando empezamos a caminar, pues alguna vez se nos ha soltado alguna de estas delante de Dios. Señor, dame una señal, y si tú me das una señal, yo no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y puede que alguna vez Dios se obre en este tal, pero no es la fórmula, no es la fórmula. Es simplemente, tenemos la fe poderosa para creer que sus promesas se van a cumplir. Punto. Entonces, yo creo que merece y es digno de alabanza la obra de Dios en nosotros. ¿Sí? David? Bueno, otro, número 2. Es a través de estas promesas que somos hechos partícipes de la naturaleza divina. Estos son puntos importantes de lo que hemos leído y que algunos los hemos comentado por encima. Pero a través de las promesas, participación de su naturaleza. Tercero, ser partícipe de la naturaleza divina implica cosas. Algo habíamos dicho. Cuando ya soy un nacido de nuevo, y estoy participando de la naturaleza divina, esto implica algo. No es solo una experiencia extraordinaria. No me esperaba que Dios pudiera sentir a Dios de esta manera. No me esperaba que me fuera a perdonar de todo. No me esperaba cómo siento lo que hay en mi corazón. No. Eso es una cosa, pero aquí lo que estamos leyendo ahí implica, la participación de la naturaleza divina implica escapar ¿de qué? Hemos dicho. No podemos escapar de la corrupción que hay en nuestro corazón, teniendo una grandísima promesa. Algo estamos haciendo mal. Yo con esto me dirijo así, pero no digo que les esté haciendo mal. Digo que recordemos y que queden bien asentadas estas enseñanzas bíblicas, porque el día hay que vivirlo, porque el conocimiento tenemos que tenerlo, porque tenemos que tener la fe para agradar a Dios y para poder esperar en sus promesas. Nada más. Entonces, ¿para quién sirve esto? ¿Para los que empiezan? Sirve para todos, para los que empiezan y para los que terminan. Implica huir de la corrupción. Si nos gusta la corrupción, el pecado, difícilmente voy a poder experimentar estas cosas. Si me gustan las cosas de Dios, si me gustan las cosas del mundo, un día la persona tiene que soltarse de algún lado. De la decadencia del mundo y estar por encima de los deseos pecaminosos. Si nos gustan nuestros deseos pecaminosos, evidentemente nunca voy a usar, vamos a decir, no sé si será la palabra totalmente correcta, el poder de Dios. Nunca. Porque sé que el poder de Dios me transforma, me cambia, me aleja. Pero si me gusta, yo no voy a usar, no voy a dejar que el poder de Dios actúe en mí. ¿Sí? Entonces dice que la decadencia del mundo y el estar por encima de los deseos que nos apartan, que nos ensucian, que nos alejan, que nos enfrían, como creyentes, esto viene por aquí. No dice, no, es que el diablo, que sí, que el diablo también, pero los deseos que hay en mi corazón me pueden separar. Si pudiéramos resumir esta parte, dice, cuando somos salvos, cuando el Señor nos ha salvado y nos ha perdonado nuestros pecados en ese momento, recibimos una nueva naturaleza por la cual no moriremos junto con el mundo. A veces queremos que vamos a escapar de esa separación por causa de nuestro pecado. Pues no vamos a escapar.
Dice, el cual moriremos, nos separaremos, igual que el mundo se separa de Dios. Nos enfriaremos de tal manera, nos alejaremos, perderemos la visión espiritual, veremos que nos cargamos de pecados, pecadito, 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 ¿verdad? Y al final estamos mal y te encuentras mal y estás sin comunión con Dios. Esta es la naturaleza. Esto es lo que el Señor nos ha dado por gracia. Nos ha salvado, nos da todo para la vida, para la relación con Él, todo, todo. Y estamos todavía a veces, ¿verdad?, pensando, los pajaritos en nuestras cabezas. Vale, están ahí. Lo malo, ¿sabes qué es? Que posen en el pájaro. Como se pose el pájaro, echemos la corrupción del mundo. Dices que no puedo, es que hay algo que me atrae. Bien, arrepentámonos. Señor, dame poder. ¿Cómo salen los cristianos? ¿O cómo salimos de esas cosas? Por el poder de Dios, clamando al poder de Dios. Señor, dame poder. Poder de Dios en mí. El Evangelio dice que no es cualquier cosa, es poder de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Cristo nos da poder para no vivir esa vida. Dice, bueno, yo lo voy a hacer todo bien, pero esto me lo voy a ahorrar, las cosas de Dios. No vas a poder, porque tus características, tu carácter, tus rasgos son de una naturaleza caída. ¿Tienes calor? ¿No? Es de una naturaleza caída y te va a arrastrar. Dice, no, pues es que yo estuve 2, 3 años más o menos bien y... ¿Vale? Y después, Dios nos da todo esto para una vida completa. Desde que nacemos de nuevo a una nueva vida hasta que partamos con Él. Esto es para siempre. No le des lugar al fallo o a ver qué pasa. Dios tiene un plan. O lo sigues o tus planes empiezan a tomar más lugar del debido y a saber dónde podemos llegar. Vale, bueno. Estos serán unos cuantos puntos con un resumen, que es el que hemos dicho ahora. Lo cual no moriremos junto con el mundo, porque Dios nos da poder, ¿vale? Vamos a ir a Romanos, a la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 12. Se nos ha ido una hora. Vale, capítulo 5, versículo 12. Y dice, por tanto, el otro día hablábamos un poco de esto, perdonad que haga un paréntesis aquí, cuando estemos leyendo la Biblia y nos encontremos, por ejemplo, por tanto, esto es, con el fin, esas palabras pequeñas hay que pararse, porque ahí te va a dar respuesta. Las cosas no es porque sí. No, es que te van a compartir y es que esto es porque sí. No, no. Es porque yo te lo digo. No, porque hay gente que dice, no, porque tú lo digas. Me dice, no, que yo no lo digo. Que Dios lo dice. Entonces, las cosas no son porque sí, son porque... Y empieza la Biblia, la palabra de Dios, a decirte el porqué. Entonces, cuando hay algo, el porqué, hay que parar. Y esto, y esto, y esto, porque ahí tenemos la respuesta. ¿Ves? Bueno, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, la separación de Dios, dice así, la muerte pasó a todos los hombres. ¿Te crees esto? Nosotros sí, pero el que no es cristiano, dice, si yo no he hecho nada, el que lo hizo fue Adán, pero las cosas están así. De una sola sangre es toda la humanidad. Es toda la humanidad. Entonces, esto es una realidad.
que tenemos que enfrentar. Y Dios nos da la oportunidad de enfrentarla y salir con victoria de esto. El mundo no va a salir con victoria si no se acerca a Cristo. Imposible. ¿Vale? Así la muerte pasó a todos. Pasó. ¿Ves qué palabra dice? Pasó. De una sangre. Pasó. ¿Ves? Y dice, por cuanto todos pecaron. Nacemos con nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso es una realidad. Entonces, bueno, estamos explicando este asunto. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Bueno, tiene que ver, esto tendríamos que echarle un ratillo, pero vamos a lo que hemos hablado. Por medio de Adán entró el pecado en el mundo. Capítulo 7 de la misma carta y en el versículo 14. Dice, porque sabemos, dice que la ley, los mandamientos de Dios son espirituales. Son espirituales. Dice, mas yo soy carnal, mas yo tengo una naturaleza carnal, humana. Una naturaleza, Pablo, yo tengo una naturaleza caída. Pero la ley es espiritual. Dice, vendido al pecado. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque, ahora la explicación, lo que hago, no lo entiendo. Dice, pues que no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Creo, ¿está clara la explicación? Si la leemos bien, está claro. Y a veces nos excusamos con este versículo. No, es que dice que hago lo que he hecho, no quería hacerlo, pero lo hice. Bueno, sí, tiene una explicación, pero no es una justificación, es porque hay una naturaleza que está inclinada a hacer lo que no quiero. Pablo lo que está diciendo no es que se dedicara a pecar de vez en cuando, que quería hacer las cosas bien y todas no le salían bien. ¿Por qué? Porque su naturaleza tenía una inclinación. ¿Cuántas veces hemos dicho, no lo voy a hacer, de verdad, no voy a hacer, esto ya no lo voy a hacer más? 2 días. ¡Pum! ¿Por qué? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está la promesa? No crees. No la has creído. Es la incredulidad. Bueno, pues en el versículo 14 habla de vendidos, ¿no? Y da una explicación. Cuando usa la palabra vendido, es una metáfora, es una comparación, para que se pueda entender mejor. Porque empieza esta parte diciendo, ¿por qué? Vendido es una metáfora, totalmente, dice que es totalmente bajo el dominio del pecado. Dice, como lo está el esclavo bajo de su amo. Es una metáfora. Es como cuando un esclavo es vendido, el esclavo no tiene ni voz ni voto, está sometido totalmente al amo. Pues él decía, yo estoy vendido al pecado, el pecado que mora en mí, la naturaleza esencial con la que yo he nacido, esa me lleva a no hacer las cosas que quiero hacer bien y no la hago, aunque la ley es espiritual. Es para que mi espíritu, ¿verdad?, vea que lo he hecho mal y que esto es lo que hay que hacer, pero yo he hecho esto. No me justifico, porque también antes de hacerlo podía haber dicho, Señor, dame tu poder que me has prometido para salir de esta situación. Pero Pablo quería explicar esto, porque esto iba a correr por toda la humanidad hasta que acabe todo. No hago las cosas, ¿verdad?, que quiero hacer bien, no siempre las hago bien, ¿verdad? Bueno, lo que nos hace ser nosotros mismos. ¿No habéis oído esta expresión? Dice, tienes que ser tú mismo. Eso hay que tener mucho cuidado con estas pequeñas frasecitas. Tienes que ser tú mismo.
No, yo soy yo mismo. Y eso cree la persona que te da cada uno es como es, yo soy yo y tú eres tú, ¿vale? Bien. Lo que nos hace ser nosotros es la naturaleza humana. Pero yo no quiero mi naturaleza humana. Pero mi naturaleza humana me dice quién es yo, quién soy yo, quiénes somos nosotros. Pues hombres y mujeres, pecadores, rescatados por la sangre de Cristo. Esto es la Iglesia. No son santos que nacieron santos. La Iglesia no es eso. Son pecadores rescatados, salvados, y forman la Iglesia. Porque cada uno de los rescatados es Iglesia, sacado del lugar de oscuridad a un lugar de luz. Esa es Iglesia. ¿Sí? Bien, la naturaleza de un hombre o de una mujer es la suma total de las cualidades que le hacen ser quien él es. ¿Te gusta ser como quien es? Por eso cuando nos enfrentamos muchas veces y corrigen algo en nuestras vidas, no nos sienta bien. ¿Por qué? ¿A quién no le sienta bien? ¿A tu parte espiritual o a tu yo? A tu yo. No nos sienta bien, porque hay una suma de cualidades que nos hacen ser quien yo soy. Y hasta que el quien yo soy, por causa de mi naturaleza caída, no muera y muera y muera, como decía Pablo, ¿yo muero cuánto? Todos los días. Dios no ha venido, el Señor no ha venido a quitarnos esa naturaleza y arrancarla y ponerla suya. No somos dioses, no lo somos. Dice, sí, pero yo he leído en la Biblia que dice, en el Antiguo Testamento, en un sitio que dice, dioses sois. Bueno, yo te lo voy a explicar. Tiene que ver con juicio, tiene que ver con un grupo de gente que tenía la autoridad suprema para juzgar ciertas situaciones. Y le dijo, dioses sois, pero nada más. No tiene que ver con dioses de somos Dios, porque ya tenemos su naturaleza, la mía no está, entonces seríamos Cristo mismo. Igual que Él, pero no somos igual que Él. Somos llamados a ser como Él y manifestar quién Él es. Y esta es la realidad. Si nosotros captamos bien el mensaje, tenemos cosas claras. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es para aplicarla al conocimiento en el momento determinado. ¿Me explico? La sabiduría no es saber y saber, sí, pero la sabiduría hay que aplicarla. ¿A dónde se aplica la sabiduría de Dios? Al propio conocimiento de Dios que tenemos tú y yo. Yo puedo tener mucho conocimiento, pero necesito sabiduría aplicada a mi conocimiento para este momento, esta situación concreta. Son muchas cosas, pero es posible. Dios nos da una capacidad en nosotros que ni imaginamos. Ni que imaginamos. Bueno, es el carácter que no se puede separar de una persona. Tenerlo en cuenta. Dioses no somos, ni Dios ha quitado esta naturaleza, sino que este carácter, estas características, no se pueden separar de una persona. Y lo que compone es su personalidad, una personalidad individual. Y dice, todo ser humano nace con una naturaleza de Adán, que es lo que hemos leído en el capítulo 5, versículo 12. Así nacemos. Dice que es pecaminosa, que no es limpia, que no es pura, que no lo es, que está manchada por el pecado y dominada por el pecado, por la desobediencia. Esto es lo que hay en nosotros. ¿Cuánto más? ¿Por qué? ¿Cómo me puedo permitir yo el lujo de no tener una comunión lo más estrechamente posible con Dios, con todo esto que hay en mí? Yo quiero llegar a la meta como tú, como todos. ¿Sí? Queremos llegar.
Pues Dios nos ha aportado todo lo necesario para la vida en esta tierra. Grandes promesas, grandísimas promesas, por su gloria, por su poder, todo. Pedro detalladamente lo ha escrito. Y en otras palabras, Pablo en sus cartas por el Nuevo Testamento está todo esto lleno de esta misma situación. En unas veces habla nacidos, de nuevo otras convertidos, otras regenerados. Está hablando de lo mismo, ¿vale? Manchada por el pecado. Tenemos una predisposición, una tendencia. Esto es para que pensemos. Si mañana nos levantamos y vemos esa inclinación y esa tendencia a lo que sabemos que a Dios no le agrada y quiero agradar a Dios, ya sabemos de dónde viene, de nuestra naturaleza. Pero hago así y digo, no, tengo promesa. Tengo promesa, tengo poder de Dios. Tengo participación en su naturaleza. Y eso desaparece. Una predisposición, una tendencia, hasta una preferencia, es una preferencia natural a agradarnos a nosotros mismos. ¿Cuánta lucha tenemos con agradarnos a nosotros mismos? Hermanos, hay que luchar, ¿eh? Si no luchamos contra eso, ¿cuánta tendencia tenemos? Pues todo proviene de ahí. ¿Ves? Todo proviene de esta naturaleza. ¿Por qué crees que gente está siempre triste, siempre si no tiene salida, no ve otra cosa? Porque no tiene un nacimiento de Dios, no hay, su naturaleza está dominado por su naturaleza. Es él y esclavo del pecado. Está aquí, si lo leemos lo encontramos. Esclavo del pecado. Bien. Bueno, tengo aquí un versículo. Dice que nuestro yo natural no puede agradar a Dios. Hay un versículo que dice que nuestro yo, mi yo, no puede agradar a Dios. Imposible. Ni puede, y no sé, ahora no recuerdo bien, ni puede ni quiere. Así de sencillo. Ni puede ni quiere agradar a Dios, mi propio yo. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos aleja de la comunión con Dios. Como te descuides, como yo me descuide, en un tiempo estoy a millas de Dios, a kilómetros, más frío que un témpano, más alejado que el que vive en el otro lado del mundo, porque así nos sentimos cuando estamos en esta actitud, dominados por nuestra naturaleza. Nos mantiene en esclavitud al pecado y al final nos conduce a la muerte espiritual. ¡Wow! Esto es terrible. A la muerte espiritual, o sea, estar separado espiritualmente de Dios. Yo no sé si alguien ha llegado a tal experiencia clara de estar de esa manera. No sé cómo se puede llegar a sentir eso, pero no debe ser nada bueno, ni nada agradable. No podemos librarnos del pecado porque no podemos cambiar nuestra naturaleza. Es que son cosas muy fáciles de recordar. No podemos librarnos del pecado, queremos, no podemos, pero queremos, pero no podemos. Es fácil. Dice porque no podemos cambiar nuestra naturaleza. No podemos. Así como, bueno, yo he puesto esto porque me acordé de un versículo que no sé si es un proverbio, no lo recuerdo bien, perdonad. Dice que una cebra, es lo primero que me vino, de la misma manera que no me puedo yo, no me puedo librar del pecado porque no puedo cambiar de naturaleza. Lo mismo, dice, como una cebra que no se puede librar de sus
rayitas, o se puede librar. Hay un versículo que dice, habla de, no sé si del tigre, que no puede librarse de sus manchas. Y de quién puede hacerse un codo más alto por él mismo. No puedes. No puede quitarse, ni la cebra puede quitarse sus manchas. Pues de la misma manera dice, no puedo librarme del pecado, de la desobediencia, de mis deseos puramente humanos y carnales, porque no puedo cambiar mi naturaleza, no puedo. Pero Dios ha provisto una situación que es que me hace partícipe de su naturaleza, para que pueda, y me da poder, y cuando me viene una tentación voy a poderla hacer. A veces no, pero puedo. Puedo porque nos da poder. Y no va a permitir, dice, Dios no nos va a permitir una prueba mayor de la que tú y yo podamos llegar a pasar. No la va a permitir. Pero si viene, ten en cuenta, y de esto lo aprendí yo muy rápido, que si viene, Dios sabe que yo en ese momento estoy preparado para esa prueba. Mente clara. Una mente clara, no embotada de cosas que no tienen valor y no tienen... ¿Quién piensa así? Los que quieren agradar a Dios, los que quieren ser cristianos, los que quieren disfrutar, vamos a llamarlo así, de todo esto, los que no andan luchando y embotando su mente en cosas vanas. Si estáis apuntando, apuntar esto y terminamos. Romanos 6:16. Si lo pones rápido, lo leemos. 6:16 y también el 6:23. De todo esto último que hemos hablado. No sabéis, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, para la separación, o sea de la obediencia, ¿para qué? Para la justicia. ¿No lo sabéis? Dice, ¿por qué esto? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Y me empieza a dar el por qué. La Biblia es el libro con más claridad que hay en esta tierra. Más claro. Léela bien, créela, porque es palabra de Dios. Sí, y que nos ayude a interpretarla bien, a entenderla, a profundizar en ella, porque es muy necesario. ¿Sí? Y cuando ya tengamos esas cosas que he dicho, ahora lo que nos queda que es obedecerla. Si no, es el conocimiento intelectual que en una situación determinada no vamos a tener la sabiduría como para aplicar ese conocimiento, porque está aquí. No es un conocimiento que ha sido dado por el Espíritu, a nuestro espíritu. Y es ahí a donde el Espíritu de Dios dice que nos da testimonio de quiénes somos. ¿Quiénes somos? Dice, hijos de Dios. No nos lo da nuestra mente. Mi mente ahora ya lo sabe. Nos lo da mi espíritu. No lo da mi alma, donde están mis sentimientos que decíamos el otro día, cuidado, porque el corazón es engañoso. Y el estándar de la verdad tiene que estar aquí, en la palabra de Dios. Si queréis apuntar un poco más en el Romanos 7:14, y lo leéis en casa. ¿Perdón? Sí, 6:16 y 6, versículo 23, y 7:14 de Romanos, y luego en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, los versículos 18 al 20, si lo apuntáis y luego lo leéis, pues bueno, esta última parte pues queda registrada en la palabra de Dios, porque no son sentimientos. ¿Qué quieres? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 20. No nos podemos librar. Dios nos aporta, nos da. ¿Sí? ¿Qué podemos decir a esto? Que así sea.
como tú dices, y ser obedientes. Yo a veces veo como creyentes sufren mucho, no sé si se dan cuenta realmente que están siendo esclavos de su propia naturaleza, dominados, y ves cómo van alejándose de la verdad, cómo van alejando y cómo se enfrían, cómo su naturaleza, sus características naturales empiezan a brotar y se ven más que las características de la naturaleza divina. Eso es una señal. Si reconoces eso en tu vida, corre a Cristo. Corre a Él. Para que no te sientas separado y no moriremos como va a morir el mundo. El mundo va a estar separado de Dios y deshecho. ¿Sí? Amén. Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve mi